nombre de todas las organizaciones sindicales convocantes, van a leer un comunicado la compañera Paloma y Jacinto. Pero antes de que ellos hablaran, queríamos darle la palabra a un compañero que, como muchos de los que estamos aquí, ayer nos tocó sufrir la brutalidad policial. Y queríamos denunciarlo desde aquí, exigir responsabilidades a los que organizaron ayer esto, manifestar nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras detenidos, exigir su inmediata libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Detenido! ¡Libertad! ¡Detenido! ¡Libertad! ¡Detenido! ¡Libertad! ¡Detenido! ¡Libertad! ¡Detenido! Y además añadir algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que a esto lo llaman democracia y no lo es, y que lo de ayer exige como mínimo la dimisión de la delegada del gobierno y del ministro del Interior responsable de esto. Buenos días a todos y a todas, buenas noches, perdón, ya no sé ni en qué día vivo. La delegada del gobierno dice que la actuación, palabras textuales de ella, de las fuerzas del orden ayer fue espléndida, así la ha denominado. Yo fui una de las personas que, como creo que todas vosotras, sufrió ayer esa actuación espléndida de las fuerzas del orden. Tuve la mala suerte de estar en Atocha cuando salvajemente, con pelotas, hicieron una carga. Todos los compañeros que estábamos ya en retirada hacia el Puente Vallecas, el Moratalaz, etcétera, pues tuvimos que salir corriendo y nos metimos en la estación, porque era el sitio que, pues no sé, alguien tiró y todos para adentro. ¡Qué mala suerte! Porque es que entraron como animales y cargaron en la propia estación dentro. Como os podéis imaginar, en esos momentos había gente que llegaba desde la estación, había gente que llegaba desde los metros, y el caos que produjeron fue terrible. Llegó hasta los propios andenes, el caos. O sea, fue una situación angustiosa para mucha gente. Los que tuvimos la suerte de las estampidas, colarnos por los torniquetes, pues bien, pudimos llegar bien a casa, pero hubo compañeros y compañeras que se quedaron atascadas en los torniquetes. Fue un desmadre absoluto. Esa es la actuación espléndida de las fuerzas del orden público. A mí se me ocurre otra forma más espléndida de poner orden. Por ejemplo, si hubieran quedado en las entradas y salidas y toda la gente que estaba allí se habría ido tranquilamente a su casa, por ejemplo. Pero no, entraron porque tenían la orden de entrar a saco, de criminalizar el pacifismo y los movimientos y las luchas de la clase trabajadora y de la ciudadanía. Me dicen que estoy ocupando, es verdad, demasiado tiempo. Nada más decir que creo que debemos exigir la dimisión del ministro del Interior, la delegada del gobierno. Hay que exigirlo, y la libertad de los detenidos por la violencia fascista. En estos momentos estamos asistiendo a un proceso acelerado del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, así como una pérdida creciente de derechos y libertades. Para ello se está utilizando el instrumento de la deuda pública, con la finalidad de deteriorar y privatizar todo el sistema público. Las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE y del PP y de sus socios nos han conducido a esta situación de emergencia social. Por tanto, desde el sindicalismo de clase y alternativo, no vamos a propiciar el apuntalamiento del sistema capitalista con parches o medidas parciales. Antes, al contrario, nos pronunciamos por la lucha y la movilización como elementos fundamentales de transformación social frente a las imposiciones de la Troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo y por la Comisión Europea, y a las políticas de los gobiernos que de rodillas
las asumen y no las imponen. Continuamos oponiéndonos a las políticas sindicales de concertación social, representadas por comisiones obreras y UGT, que tan desastrosas consecuencias han traído durante años para la mayoría de la población. El referéndum no puede ser utilizado como elemento retardatario ni moneda de cambio de una futura y necesaria huelga general, ni como un instrumento de desmovilización, ni mucho menos para solicitar un gobierno de concentración nacional. La voluntad popular está sobradamente expresada en las movilizaciones y en las calles. Nos oponemos a la subida del IVA, que de manera especial castiga a la población cuya totalidad de los ingresos está destinada al consumo de alimentos básicos. Denunciamos que el dinero destinado al rescate del sistema financiero se haga a costa de los contribuyentes, incluso por encima de lo presupuestado para los servicios públicos, tal como acordaron PSOE y PP con la reforma constitucional de hace un año. Asistimos a una monumental estafa que debería tener consecuencias de enjuiciamiento en cárcel de los culpables de esta situación. Exigimos una auditoría de la deuda. Desde el sindicalismo de clase y alternativo apoyamos los procesos asamblearios y las luchas impulsadas por las plataformas ciudadanas que defienden valores solidarios, de oposición al actual sistema capitalista y de construcción de un nuevo modelo social, político y económico al servicio de los intereses generales. Contra el miedo hay que responder con la unidad y la lucha. Consideramos imprescindible proponer de forma coordinada un calendario de movilización permanente que tienda a unificar las diversas luchas, a recoger las propuestas hechas desde los movimientos de base asamblearios y, en definitiva, a crear condiciones para una nueva convocatoria de huelga general, cuyo horizonte situamos antes de la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado. Y para ello vamos a impulsar asambleas, paros, manifestaciones que debatan sobre la construcción de la convocatoria de esa huelga general. Exigimos la derogación de todos los decretos, reformas laborales y recortes salariales, recortes en sanidad y en educación, en servicios sociales, medidas fiscales, derechos vulnerados para las personas inmigrantes, por considerar que atentan contra los derechos y libertades de la clase trabajadora y de la sociedad en su conjunto, y benefician en exclusiva a los poderes económicos. La defensa inequívoca de los servicios públicos es una garantía del mantenimiento de los derechos de la ciudadanía. El sindicalismo de clase y alternativo que representamos apoya la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la minería, del transporte, del campo andaluz, así como la huelga convocada en Euskal Herria por los sindicatos nacionalistas y los movimientos sociales. Es por todo ello lo que planteamos. No pagar la deuda ni sus intereses. Exigimos una auditoría de la misma y penas de cárcel para los culpables. Exigimos la nacionalización de la banca y la creación de una banca pública. ¡Bravo! Nuestro desacuerdo con el crecimiento armamentismo y nos reafirmamos en el no a la OTAN. Rechazamos rotundamente las medidas represivas que de manera creciente se vienen tomando contra los activistas sociales y sindicales que se oponen a las medidas del gobierno. Contra la reforma laboral y contra los recortes salariales. Nos negamos a seguir solicitando dinero para dedicarlo al sistema financiero. Defendemos los servicios y las empresas públicas, no a su deterioro ni a su privatización. Exigimos la persecución del fraude fiscal, no a las amnistías. Por la igualdad de los derechos de las personas inmigrantes, contra la exclusión social y la pobreza, que las clases populares tengan acceso garantizado a los alimentos, al agua, a los medicamentos, a la sanidad, a los libros, a la cultura, a la vivienda.
construcción de una alternativa social y política de democracia directa que defiendan los intereses de las clases populares. Esa es una de nuestras reivindicaciones. Por todo ello, llamamos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, personas en paro, pensionistas, estudiantes, colectivos de desahuciados, inmigrantes y componentes de movimientos sociales para que participen en los procesos de debate y movilización para construir la convocatoria de una huelga general. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Contra la reforma laboral, los recortes sociales y el pacto social, no cabe más que la movilización permanente y el trabajo en pro de la próxima huelga general. ¡Arriba, compañeros! Exijamos la dimisión de esos políticos corruptos que se atreven a pagarle al pueblo, que se atreven a criminalizar a los movimientos sociales y sindicales y que se atreven a condenar y a enjuiciar y a meter en prisión a quienes realmente defienden a este pueblo en sus derechos, en sus garantías, en sus libertades. Adelante, compañeros, seguimos trabajando, seguimos en la lucha, nos seguiremos viendo en la calle y los echaremos a los que no forman parte de este Estado. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Vamos, vamos, compañeros, vamos, vamos a luchar, que hay que echar a este gobierno con la huelga general. Vamos, 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 vamos. Compañeros, vamos, vamos a luchar, que hay que echar a este gobierno con la huelga general. Rajoy, dimite, el pueblo no te admite. 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 Rajoy, sicario del Fondo Monetario. 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 Que se vayan.